Ojalá y que esa seguridad de que podemos y debemos siempre volver a Él, sea la que nos mueva en estos días de tantas dificultades que de alguna manera nublan nuestra visión de Dios y de su palabra. De hecho, yo pensaba mientras orábamos y cantábamos, y realmente el Señor, el Espíritu Santo ministraba mi corazón, ¿no? Con relación a... Ustedes tienen, o muchas veces nosotros tenemos esa, no siempre, ni todos, pero tenemos esa costumbre de, al contrario, de cuando más mal nos sentimos, que estamos o enojados o desilusionados o avergonzados porque no pudimos hacer lo que Dios esperaba, y parece que eso nos hace, al contrario, alejarnos más. Y el Señor me mostraba claramente, o me ministraba claramente, que esa es una estrategia del enemigo para separarnos de su transformación, de su sanidad, de su redención. Entonces, me venía a la mente de lo que estamos estudiando y vamos a hablar esta mañana. Yo no vine a buscar sanos, vine a buscar enfermos. Es como que un médico dijera, no, yo a usted no lo puedo ver porque usted está enfermo. Entonces te equivocaste de profesión. Así que abriendo ya nuestras Biblias aquí en Mateo capítulo 9, ya terminando esta parte del llamamiento de Mateo, la última vez que nos reunimos yo les decía que les animaba a concentrarnos en esta cita de Jesús, de un versículo del Antiguo Testamento. Es muy importante, es muy importante. Una vez leí un libro muy bueno de Philip Yancey que se llama La Biblia que Jesús leía. ¿Verdad? La Biblia que Jesús leía no incluía ni a Pablo, ni a Pedro, ni a nadie. La única Biblia que Jesús tenía era el Antiguo Testamento. Y cómo Jesús usó el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento en tantas oportunidades para mostrarnos que no había en ningún sentido el Antiguo Testamento, como algunos promueven, bueno, ahora no precisamos ni leerlo, ¿no? Porque ya estamos en un nuevo pacto. Es cierto que estamos en un nuevo pacto y que es cierto que hoy no estamos bajo la ley, sino la gracia, pero hay muchísimas cosas que revelan la obra de Dios y el corazón de Dios, sumamente importantes en la verdad del Antiguo Testamento. Y Jesús lo cita en este pasaje. Y yo les decía, si tienen un tiempo, vayan al pasaje que está citado. Sus Biblias siempre les van a dar la referencia. Es bastante importante. Yo me he quedado sorprendido de la poca gente que puede responder el pasaje que Jesús citó cuando está en su tentación en el desierto y charla con Satanás. Y le dice que está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no voy a hacer esa pregunta hoy, yo ya la he hecho aquí. Y los porcentajes se mantienen. Hay un grupo que lo sabe, pero la mayoría no, nunca se tomó el trabajo de ir y de leerlo y de saber qué contexto fue que Jesús citaba, ¿no? Y yo no recomiendo hacer eso porque eso nunca nos va a dar una comprensión profunda, ¿verdad? Y miren en las Biblias, bueno, no lo voy a hacer aquí, pero en las Biblias todas tienen letritas. Esta es la Biblia electrónica, tú solo clicas ahí y te aparece. En las Biblias de hoja, debajo dice referencias. Tú vas a la referencia y está el pasaje que están hablando, que inclusive aunque muchas veces la persona, el escritor, no esté citando el Antiguo Testamento, los escritores de la Biblia moderna se tomaron el trabajo de, si hacía alusión o tenía alguna armonía con el pasaje, lo van a citar. Y entonces tú tienes una comprensión mucho más grande. Lo cierto es que habíamos hablado de cómo habían dudado, y de muy interesante lo que ustedes también habían compartido de eso, de que no fueron directamente a Jesús, sino cuestionaron el carácter de los discípulos por seguir a Jesús. Ese Señor al que ustedes siguen tiene una dudosa moral.
Y es muy interesante que hoy nosotros vivimos un tiempo donde la moral de Dios está siendo cuestionada por una falta de entendimiento. Nosotros vivimos un tiempo en que la gente toma pasajes del Antiguo Testamento y entonces cuestiona la moral de Dios, cuestiona la bondad de Dios, cuestiona el amor. No, bueno, con Jesús yo no tengo problema, pero el Dios del Antiguo Testamento, de hecho, hoy el mayor... Es muy interesante, ¿no? Porque el tipo dice así, miren qué interesante. Si el Dios del Antiguo Testamento existiera, era un Dios, era perverso, era asesino, era... ¿cómo que otras palabras? Unas palabras bastante fuertes, no me acuerdo de todas ahora. Vengativo, esa es una palabra que lo usó Richard Dawkins, que es la eminencia o el abanderado del ateísmo moderno. Entonces él dice, el Dios era, y hace una lista de palabras espantosas, ¿no? Genocida, y habla otros de los SIDA, los que abarcan diferentes tipos de personas específicas, o que matan en específico grupo de gente, ¿verdad? Y entonces dice, ese no es el Dios el hombre jamás seguiría a ese Dios, o el hombre, ese no es el Dios de la humanidad, porque la humanidad es naturalmente buena. Y después dice, ese Dios es la creación del hombre. Piensen en el razonamiento del hombre bueno, Dios no existe, Dios es todo eso malo y fue creación del hombre. Entonces el hombre no es tan bueno como usted dice. Es todo eso porque si yo lo creé y él es asesino y perverso y etcétera. ¿Sí me explico? O sea, es una incoherencia en sí mismo. ¿Y de dónde sale eso? Sale de la perspectiva de leer el Antiguo Testamento sin un entendimiento completo del Antiguo Testamento y de las Escrituras. Que no había ni acá porque se habían agarrado de cosas y sigue sin haber hoy. ¿Verdad? Y nuestro entendimiento tiene que ser, nosotros tenemos que ser aquellos que puedan entender y que puedan conocer. Y es muy importante que tú, como seguidor de un Dios verdadero, puedas entender cuál era el propósito de Dios. Yo siempre digo que cuando nosotros entendemos la obra de Dios, en el actuar de Dios con la humanidad, es muy fácil mirarlo desde la perspectiva que nosotros somos una víctima y que Dios es el culpable de todo y mandaba y sacaba. Pero eso está muy lejos de la realidad. La realidad del Antiguo Testamento es un Dios que creó al hombre para vivir de una manera, el hombre se aleja y había un contrato que debía ser respetado por Dios y por el hombre. Y Dios hace todo lo que puede hacer, y lo hizo, para a través de ese contrato volver a introducir redención en Cristo. Es algo espectacular. Y por supuesto que Dios en algún momento tuvo que actuar de manera absoluta, pero no fue porque el hombre era bueno y él era malo, sino exactamente lo contrario. Fue por preservar al hombre, que en su amor Dios tuvo que actuar de la manera que actuó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esa falta de comprensión y esa ignorancia que tuvieron los fariseos de cosas elementales y que Jesús va a citar, son las que para mí hoy día nosotros seguimos cometiendo y perdemos el verdadero sentido de la palabra de Dios. Jesús, al oír esto, en este caso aparentemente no fue como en el paralítico, que Jesús no los escucha, sino que dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, aquí los escuchó porque fueron y preguntaron en voz alta, no a él sino a los discípulos, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Miren qué tremendo. Si vamos nosotros a Oseas 6, ¿verdad? Empieza como, y no podemos escaparnos del contexto, ¿no? Hay una apostasía de Israel y el título... Insinceridad, no saben ni que existía esa palabra yo, fíjense qué interesante, insinceridad, ¿verdad? Parece que están siendo honestos en su búsqueda. Si tú lees
Si tú lees los primeros versículos del capítulo 6, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Es una comprensión correcta del corazón de Dios, ¿verdad? Nos dará vida después de los días, en el tercer día nos resucitará, y ahí también hay una suerte profética. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta. Y en ese momento Dios vuelve y enfrenta al pueblo de Dios. Y recuerden que muchas veces ustedes van a encontrar Israel, Judá, Efraín, esos nombres. No me voy a meter en eso porque eso es todo un tema, pero necesitamos entender también la historia de lo que pasó para poder entender a quién le habla en ese momento y cómo la rebelión se propagó al punto que en todos los reinos de lo que se llamaba el pueblo de Dios, que recuerden que estaba separado para esa época, habían dejado a Dios completamente. Lo cierto es que en el contexto de Oseas, tú vas a encontrar un pueblo que determinadamente está rebelde, que incluso que pretende mantener la presencia de Dios y pretende agradar a Dios o pretende volverse a Dios, solamente restaurando los rituales, pero no restaurando el corazón. Entonces, por eso, en ese contexto, es que Dios les dice, miren el versículo 5, por eso los corté de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. O sea, no me sirve de nada que ustedes vengan y mantengan la liturgia, mantengan los rituales, pero que el corazón no se vuelva. Ese es el sentido. Entonces Jesús está hablando a un grupo de gente que son los religiosos los que guardan la ley, y les está diciendo, ustedes están en la categoría de Oseas 6:6, ustedes están en la categoría de los que siguen ofreciendo sacrificios y holocaustos. Ustedes nos faltan un domingo. Yo sé que ustedes nos faltan un domingo. Yo sé que ustedes ponen la ofrenda en el altar. Yo sé. Y si nosotros vamos a otros pasajes de la Biblia que son contemporáneos en cuanto a los profetas, ¿verdad? Vamos a encontrar que la misma cosa, la misma realidad en cuanto a que ustedes me ofrecen, ustedes piensan que me van a encontrar mucho esa frase. No es la sangre de los corderos y de los machos cabríos que yo busco. ¿Por qué Dios habla de la sangre? Parece un Dios. Porque esa era la manera de sacrificar. Del sacrificio era a través de un animal, porque era el único medio que la ley tenía y que Dios permitía como un modelo. Miren, ¿ustedes ven cómo están sacrificando un cordero? Ese cordero no alcanza para limpiar sus pecados. Va a venir un cordero que va a ser sacrificado y que va a limpiar el pecado. Dentro de ese entendimiento, Dios le dijo, eso es lo que representa el ritual. Cuidado, Dios no está diciendo los holocaustos son malos. Dios no está diciendo el culto es malo. Dios no está diciendo que el congregarnos es malo. Al contrario, Dios estableció el orden del holocausto y del sacrificio como una expresión última de un pueblo que había volcado, que había vuelto su corazón a Dios. ¿Me siguen el pensamiento? El problema es que nosotros hemos hecho del cristianismo o de la religión correcta o sana, entiéndase, la religión que a Dios le agrada, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, aunque muchos me dirán, bueno, el cristianismo no es una religión, pero para hablar en términos humanos, es categorizado entre una de las religiones. Lo que Dios esperaba es, ¿cuál es la diferencia del cristiano? El cristiano sí tiene su liturgia, guarda el domingo, como el adventista guarda el sábado, como el judío. El cristiano guarda el domingo, el cristiano se congrega, el cristiano tiene su liturgia, ¿verdad? Hay un orden, porque si no, imagínense, 100 personas reunidas, ¿cómo? Si cada uno canta lo que quiere y hace lo que quiere, es un caos. Entonces, hay una liturgia, hay un compromiso con la liturgia también. Y no es que la liturgia o el templo o el edificio sean malos en sí. Se han transformado en algo malo porque han sustituido, no son la expresión de un corazón, son el sustituto de un corazón entregado. ¿Entienden la diferencia? Eso es lo que Jesús dijo. Ustedes no pueden. Si ustedes van a Mateo 22, y vamos a llegar obviamente algún día, alguna hora, en algún lugar, si van a Mateo 22, Jesús no les dice, está mal que ustedes diezmen de la menta y el eneldo. O sea, si ustedes quieren diezmar, está bien que lo hagan.
Jesús no está diciendo que Él necesariamente exige que eso se haga. Pero Él dice, si ustedes diezman, pero no actúan con misericordia, el diezmo de ustedes no está comprando bendición. No piensen que Dios es un banco, que yo puedo vivir de cualquier manera, pero si doy el diezmo, económicamente Dios me bendice. Yo sé de gente que piensa así. Yo también puedo. Incluso gente incrédula. A nosotros nos mandaba el diezmo en los tiempos de que mi suegro era pastor. Porque él veía que Dios estaba prosperando a los cristianos. Y ¿cómo Dios los prosperaba? Los cristianos, en vez de decir porque amamos a Dios, le decían porque yo soy fiel en el diezmo. Era una creencia incluso entre los cristianos de que Dios los bendecía porque daban el diezmo, no porque eran fieles. Entonces le dijeron eso al incrédulo, y el incrédulo ¿qué hizo? ¿Para qué viene a la iglesia? Entonces te mando el diezmo. Y si hacían eso, claro, ahora nadie lo haría porque está toda esa... Tanto esto, no había tanto mercachifle como ahora que le despluman a la gente, entonces ahora nadie va a mandar nada. En aquellos tiempos no eran conocidos, sobre todo en Rivera, que caminábamos 2 pasos y entrábamos entre las vacas, que iban a llegar los predicadores de... La verdad se enoja porque es de Rivera, pues la verdad. Pero el punto mío es que no sé... los no creyentes mandaban el diezmo a la iglesia. Tenían un sobrecito de membresía, no iban nunca. Adulteraban, mentían, robaban, todo lo que malo que ustedes... Pero al fin de mes el sobrecito llegaba a morir. El gran problema de la liturgia no es... La liturgia sirve cuando es la expresión de un corazón transformado. Ahí donde Dios sí quiere el holocausto y sí quiere el sacrificio. Porque no dice desprecio el sacrificio. Dice misericordia quiero y no sacrificio, en el sentido de cuál es la prioridad. Si tú tenés que elegir entre la misericordia y el sacrificio, elige la misericordia, aunque no tendríamos que elegir. No me malentienden, yo no estoy reforzando la idea de sustitución. El problema es que hemos sustituido del lado equivocado. Si hubiera una sustitución, yo preferiría que sustituyéramos la liturgia antes que los corazones transformados. Porque en definitiva el corazón transformado va a expresar alabanza de una manera o de otra. El gran problema al que Jesús se refiere es que un pueblo que de labios dijo vamos a volvernos a Dios, pero que de corazón nunca lo hizo, no sirve. Y fíjense que ustedes había una persona que me dijo así, y perdonen si yo soy duro en lo que voy a decir, me dijo así. Como pastor me dijo, pastor, qué lindo debe ser para usted ver esa persona que siempre pasa al altar llamábamos cuando pasábamos adelante, teníamos los banquitos aquellos, la escalera era el altar. No sé quién inventó eso, pero está. Alguien lo dijo y más nadie lo sacó. Ese era el altar, él pensaba que estaba más cerca de Dios desde su banco. Y cuidado, una cosa es cuando tú das un paso de fe, hay un llamado por algo que tú pases. Lo que estoy diciendo es cuando, ¿entienden la diferencia? Aquí, déjeme hacer un paréntesis acá. Por favor, necesito dejar esto bien claro. Yo no estoy diciendo que en algún momento no suceda que hay un llamado hacia adelante, como ha hecho, por ejemplo, Billy Graham, que tú des un testimonio público de que querés aceptar a Jesús. Yo encuentro eso válido. Que nadie me malentienda. Lo que encuentro tenebroso es cuando la gente hace cosas místicas y no se transforma el corazón. Entonces esta persona creía que pasaba al altar porque salía de su banco, aunque no hubiera un llamado para nada, y se arrodillaba ahí adelante, delante de todo, y lloraba. Como una Sí, entonces me decía, qué tremendo. Yo le digo, yo no lo veo tremendo, yo lo veo al contrario. Estoy preocupado con eso. Porque si la persona está pidiendo perdón por lo que hizo todos los domingos, entonces no se siente perdonada. Entonces no está creyendo ni está viviendo en el perdón de Dios. Si la persona está viniendo todos los domingos porque siente que si pasa adelante va a recibir algún tipo de cosa y la está buscando todos los domingos, quiere decir que nunca lo recibió. Y si la persona, si nosotros estamos viviendo una realidad de que la gente piensa que puede vivir de cualquier manera, pero que si el domingo tiene una suerte de experiencia con Dios, eso significa que está bien con Dios, eso es un error. Inclusive déjenme ir más lejos. Que Dios te responda a tu oración no significa que Dios aprueba tu camino siempre, porque no hay una sola referencia entre todos los milagros que Jesús hizo de que aquella gente realmente vivió para la gloria de Jesús o que vivía antes para la gloria de Jesús. De hecho, seguramente no lo hacía. A veces hay un acto de compasión de parte de Dios, que Dios te da una cosa que tú necesitas. Pero eso no necesariamente significa, yo entonces estoy bien con Dios, puedo seguir haciendo lo que se me antoje. ¿Sí me explico? El punto del evangelio al que Jesús se paró es que tú hasta en algún momento vas a poder hacer de parte
en el nombre de Dios grandes obras, y recuerden que lo estudiamos en el Sermón de la Montaña. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo quiero hacer hincapié en esto. No estaba hablando Jesús de ateos, porque los ateos no hacen cosas en el nombre del Señor, ni profetizan, ni hacen milagros, ni echan demonios, que son las tres cosas que Jesús usó en el nombre de Jesús. La gente que hace eso en el nombre de Jesús es gente que se dice cristiana. Si no, no lo hace. Un budista no lo hace, un ateo no lo hace. El que hace cosas en el nombre de Jesús, digo bien, es gente que piensa que está siguiendo a Jesús. ¿Me siguen el pensamiento? O sea, no le estaba hablando ni a ateos, ni a inconversos, ni a rebeldes, ni a lo que sea. Le estaba hablando a gente que pensaba, seguía al Señor y que hizo cosas en el nombre de Jesús, y Jesús le dijo, no te conozco. Dios es el que debe aprobar tu camino. Dios ha establecido, Dios ha enseñado, y lo que Jesús les está diciendo es, no tienen excusa, porque aunque yo no hablara nada, ya está la ley para mostrarles que siempre fue la intención de Dios el corazón de ustedes. ¿Sí me explico? Y en medio de esa... no sé qué dice aquí, vamos de nuevo. Vamos a Mateo, nuevamente en el capítulo 9. Versículo, vamos desde el 1 porque así vemos los dos pasajes. El Señor les empieza en el momento que escucha eso. Jesús pone una realidad que después va a volver a esa realidad y a su misión. Pero en el medio les dice... Ustedes siguen en la misma situación que vivió el pueblo desde hace cientos y cientos y cientos de años. Siguen con la misma idea de que con el sacrificio ustedes sustituyen la misericordia. Y la misericordia sigue siendo prioridad delante de Dios. Y luego Jesús dice, y termino con esto, porque no he venido. O sea, en otras palabras, yo vine a traer sanidad, y a pesar de que ustedes viven de cualquier manera y siguen negando la ley y negando la obra de Dios y desconociendo el corazón de Dios, yo tengo claro a lo que vine. Vine a llamar a pecadores y no a justos al arrepentimiento. Qué tremenda la visión de Dios. Y aquí quiero decirles algo. Si ustedes me lo permiten. Para mí el mundo de los que se van a salvar está dividido entre los justos, los que creen que no necesitan salvación por diferentes maneras y se van a perder, y los pecadores que reconocemos que necesitamos salvación porque no nos podemos salvar y nos vamos a salvar. La condición que Dios trae con relación a ti es que tú reconozcas que eres pecador, que eres enfermo en el espíritu, que no tienes cómo sanarte a ti mismo y que necesitas un médico, un salvador. Para que en el producto de esto tú vivas en la misericordia y no en el sacrificio. El verdadero pecador salvado por Dios, el hombre que entiende que ha sido salvado por gracia, va a otorgar gracias. Ya llegaremos a la parábola de los dos deudores. Para perdonar hay que saberse perdonado. Para actuar con misericordia hay que entender que misericordia recibí. Por eso la canción que tanto me gusta, misericordia recibí, misericordia quiero dar. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, dice el apóstol Juan, sino que Dios nos amó a nosotros. Amén. Y en este sentido, Jesús mantiene claro un punto que hoy quiero aplicarnos a nosotros. Si Dios no quisiera perdonarte siempre, no te hubiera perdonado la primera vez. Por eso quiero llamarles y quiero recordarles, cuando han cometido pecado, cuando sienten que están caídos, cuando sienten que han fallado, no corran en la dirección opuesta. Recuerden esta verdad maravillosa. Él no vino a llamar a justos. Dios sabe que tú no eres gran cosa. Dios sabe que yo no soy gran cosa. Pero Dios sigue teniendo el mismo corazón perdonador. Lo que Dios espera de ti es que nunca disfraces o justifiques tu pecado. El arrepentimiento es el reconocimiento de mi error y la disposición de dejarlo atrás. Arrepentimiento no es poder para dejarlo atrás.
Por eso que precisamos el poder de Dios. Pero arrepentimiento es la disposición, el reconocimiento y la disposición y disponibilidad, la determinación, esa es la palabra que no me salía, de decir, voy a dejar este camino. No siempre el arrepentimiento nos va a llevar al camino nuevo constantemente. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos débiles. Y Pablo lo dice en Romanos 7. Después, cuando queremos empezar el camino de la bondad, me encuentro sin fuerzas para hacerlo. Y termino caminando por el camino que dije que no iba a caminar más. Yo sé que eso nos puede dar vergüenza, o por lo menos nos debería dar un poco de vergüenza delante de Dios. A mí me da cuando le fallo, que me da vergüenza. Pero encuentro en el corazón de Dios un amparo que me dice, eso es lo que tú sos, por eso es que tú fuiste salvado por gracia. Si no hubiera confiado en la fuerza del hombre para salvación. Amén. Tú eres salvado por la gracia de Dios. Y Dios no ha venido a llamar a justos. Todas las veces que tú justificas o que tú quieres aparentar, como pasa hoy en día, que nos vestimos bonito el domingo y tratamos de decirle, hermano, te amo y Dios te bendiga, en vez de decirle, hermano, orá por mí que estoy en necesidad, porque queremos aparentar justicia, generalmente es cuando más nos alejamos del médico, del Salvador. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca despreciará. Amén. ¿Oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por el tiempo que pasamos juntos, por tu ministración. Oramos en el nombre de Jesús para que tú sigas obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida. Y dentro de eso, ayúdanos a tener un corazón humillado delante de ti. El tipo de corazón que tú nunca rechazas. El tipo de corazón que siempre encuentra gracia. Aquello que nos decía el escritor de Hebreos, que nos acercáramos con confianza al trono de la gracia. Porque aquel que se acerca confiado, no en su justicia, al contrario, confiado en esa gracia y en esa misericordia, la alcanza. Señor, siempre venimos a ti, o deberíamos venir a ti, en la condición de que es cierto, tú nos has salvado. Es cierto, tú nos llamas santo en el sentido de tu obra perfecta, porque tú ves tu obra perfecta. Pero desde este lado de la vida, como dijo el apóstol Pablo, no tenemos fuerza. El apóstol usó una palabra fuerte, miserable de mí. O sea, ¿cómo yo podría, pobre de mí, si confío en mis fuerzas? Pero nosotros no confiamos en nuestros holocaustos y sacrificios, sino en tu misericordia y perdón. Muchas gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos